De nuevo, una cordial bienvenida a su videocurso tutorial de dibujo artístico. El tema que vamos a ver a continuación se refiere a las figuras tridimensionales, también conocidas como figuras geométricas básicas de volumen. Aparecen 5 figuras que son el preámbulo o son el principio del resto de las formas. Encontramos el cubo, la pirámide, el cilindro, el cono y la esfera. Entendemos que una figura tridimensional es aquella que tiene 3 dimensiones. En el caso, por ejemplo, del cubo, vemos que tiene un ancho, tiene un alto y tiene profundidad. En el caso de igual manera con todas las figuras, porque efectivamente se percibe el volumen. Bien, vamos a explicar cada una de las figuras geométricas, cómo se construyen. Vamos a iniciar por el cubo. El cubo está compuesto por líneas paralelas. Tiene 3 líneas paralelas verticales, 3 horizontales y 3 diagonales. En este caso ya podemos ver 1 y 2 verticales, 1 y 2 horizontales. Nos faltarían las 3 diagonales también. Como son líneas paralelas, las líneas paralelas dicen que van hacia la misma dirección y nunca se unen. En este caso vemos entonces que las líneas verticales, pues si las proyectamos, van hacia la misma dirección y sabemos que nunca se van a unir. Lo mismo, en la misma situación están las horizontales. Bien, vamos a proyectar una diagonal en un sentido, en cualquier sentido. Lo que debemos tener en cuenta es que, así como esta primera diagonal, la segunda diagonal y la tercera diagonal deben ir en el mismo sentido, así como están las verticales y las horizontales. Entonces, si esta diagonal va en este sentido, debemos generar otra línea, o la segunda línea, que vaya en el mismo sentido, y la tercera línea exactamente en el mismo sentido. Así serían paralelas una de la otra. Lo mismo las verticales. Entonces una vertical, 2 verticales y aquí tendríamos la tercera vertical. Y de igual manera con las horizontales. De esta forma, entonces podemos entender que el cubo está compuesto de líneas paralelas. La siguiente figura, la pirámide. En este caso vamos a explicar la pirámide de base cuadrada. Démonos cuenta que la génesis de la pirámide es el triángulo. Es una figura bidimensional. Aquí podemos ver punteado el cuadrado, su base, y desde esta esquina podemos trazar una línea para conformar la pirámide de base cuadrada. El cono es el principio, su principio es un triángulo, pero su base es circular. Si nos imaginamos qué hay en el fondo, pues podemos percibir esta forma. Esta sería la forma inicial de lo que es la figura geométrica del cono. La siguiente figura, el cilindro. Para poder dibujar un cilindro vamos a hacer 4 puntos. Podríamos pensar que entonces tiene algo de principio en el cuadrado. La parte superior la vamos a hacer de puntos. Y para entender el cilindro hacemos un óvalo completo en la parte superior y esta parte se debe repetir en la parte inferior, porque nos imaginamos que tiene volumen, como si tuviera también un centro. Bien. La esfera, que es la siguiente figura geométrica,
necesita de otros elementos para poderse ver como tal en volumen. Aquí podríamos decir que es también un círculo, no se encuentra cuál es la diferencia. Uno de los elementos que le da espacialidad o que le da espacio a la esfera es la línea de horizonte. Otro de los elementos que le da espacialidad es la sombra. Con esto vemos que la esfera por sí sola no tiene vida y que necesita de otros elementos o de otro elemento para poderse entender. Bien, con esto terminaríamos la parte de la explicación, el tema que se refiere a cómo se hacen las figuras geométricas. La siguiente parte tiene que ver entonces ahora con su ubicación. Gracias. Bien, la ubicación de las figuras geométricas dentro del plano se determinan y se ayudan con la línea de horizonte. Y tienen que ver entonces con el lugar donde se encuentre esta figura geométrica. Es muy importante entender esas vistas. Vamos a iniciar entonces con la pirámide. Nos damos cuenta que esta puede ser una pirámide vista ligeramente desde arriba, ¿sí? Está muy cerca de la línea de horizonte. Si esta pirámide baja, su ángulo también cambia, porque la posición cambió. Y si la llevamos arriba, entonces nos damos cuenta que su vista también cambia. Con esto nos podemos dar cuenta que depende de dónde esté, cambia su vista. En el caso del cono, podemos pensar que si se ve exactamente de frente, puede parecerse quizás a un triángulo, porque está exactamente de frente. Si ese mismo cono sube, pues vamos a poder ver, o vamos a poderlo ver, vamos a poderle ver su parte inferior. Si el cono baja, se podría ver así. Si está muy abajo, entonces podemos entenderlo que va avanzando progresivamente y se podría ver así. En el caso del cilindro, cuando está de frente a la línea de horizonte, podríamos también pensar que se ve algo así. Si sube, entonces se vería así. Si baja, se vería así. Si baja más, se podría ver así. Podemos pensar que incluso parece un rollito de papel higiénico. Para este ejercicio relacionado con las distintas posiciones que puede tener el cubo, hicimos 9 cuadrados dentro de un plano. Aquí podemos percibir la línea de horizonte. Es muy importante entender esta parte,
porque es quizás el preámbulo de lo que puede ser la perspectiva. Si nos ubicamos exactamente en el centro de los 9 cuadrados, vamos a poder imaginarnos que desde aquí estamos mirando este cuadrado. Si estamos mirando este cuadrado, entonces podríamos pensar que las caras que se ven de este cuadrado serían estas, porque estamos mirando de aquí hacia allá. Lo mismo podríamos pensar en el cuadro que sigue, y podríamos pensar que lo vemos así. Si estamos viendo de aquí hacia allá, entonces vemos así. Y démonos cuenta que si está encima de la línea de horizonte, podemos ver la parte inferior, ¿cierto? Podemos ver la parte inferior y la parte de al lado. Y aquí se ven los contrarios. Si miro hacia allá, entonces veré esto. Si miro hacia allá, veré esto. Y si miro hacia abajo, veré lo contrario a lo que está en la parte superior. Son opuestos. Son opuestos. Démonos cuenta cómo se van volviendo opuestos. Los 9 cubos. El del centro, al del centro no se le ve ninguna de las caras precisamente porque está en el centro, se ve de frente. Bien, con esto terminaríamos lo que son las posiciones de las 5 figuras geométricas básicas de volumen. Gracias. A continuación vamos a explicar la composición. Para entender la composición hay que también entender que cada uno de los objetos, de las formas, ocupa un lugar en el espacio. Cuando dibujamos debemos tener claro que esos objetos deben respetar el espacio de los otros. Si nos olvidamos de ello, entonces nos estaríamos olvidando efectivamente de ese principio. Vamos a hacer un ejemplo con un bodegón con figuras geométricas básicas de volumen. Vamos a iniciar con un cuadrado. Vamos a iniciar con un cubo. Ya sabemos entonces cómo se construye un cubo con líneas paralelas. Bien, aquí borramos. Bien, ahora nos damos cuenta que el cubo está sobre la base y nos damos cuenta que efectivamente la línea de horizonte ya genera un espacio. Ya podemos pensar en un espacio. Acordémonos que puede haber una ventana, por ejemplo, aquí, o puede estar la casita del ratón, ¿cierto? Estos son imaginaciones. Bien, ya tenemos el cubo. Ahora debemos pensar que hay otra figura geométrica. Por ejemplo, podemos pensar que está el cilindro. El cilindro ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? No podemos hacer, por ejemplo, no podríamos hacer esto. Porque entonces el cilindro se estaría metiendo dentro del espacio del cubo. Tenemos que traerlo para este lado, correrlo. Debemos darle su espacio, debemos respetar su espacio. Vamos a volver a dibujar el cubo. Entonces, para poder respetar el espacio, debemos tener claro que, por ejemplo, si le vamos a dar este espacio de acá, ese espacio no debe ser utilizado también por otro. Entonces levantamos líneas y aquí tendríamos nuestro cilindro, o si lo prefieren,
el rollito de papel higiénico que ya habíamos dibujado. Ahí tenemos un elemento, ya tenemos una composición. Vamos a agregarle la pirámide, teniendo en cuenta que no se vaya a meter dentro del espacio. Aquí podemos pensar que va por la orilla. Casi nos metemos dentro del espacio del cilindro. Aquí tendríamos la pirámide. Ya podemos borrar lo que no se debe ver. Y nos faltan dos figuras. En este ejemplo también podemos analizar otras cosas bien importantes dentro de la composición. Uno, que dentro de la composición debe haber algo que se llama el equilibrio. El equilibrio quiere decir que las formas no pueden quedar más cargadas hacia uno de ninguno de los lados. No puede quedar más cargada ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces la composición se nos vuelve inestable. No puede haber más formas, todas las formas que hicimos acá, todas las figuras geométricas no pueden estar acá y este espacio desocupado, porque entonces la obra del dibujo tiende a verse desequilibrada. Bien. Debemos tener en cuenta, en este caso de la composición, que los objetos grandes preferiblemente están atrás y detrás, están detrás. Aquí. Entonces corremos la esfera a un lugar donde queda adelante, pero queda separado. No hay una composición completa. Necesariamente hay que unir esta forma a la parte de atrás, los objetos que están detrás. Entonces nos valemos del tamaño, o sencillamente cambiamos los objetos. Porque el elemento que debe reinar dentro de una composición, además del equilibrio, es la armonía. Debe haber armonía en la composición. Bien, gracias. Y con este ejemplo terminamos el tema de las figuras geométricas básicas de volumen, su espacialidad, cómo se construyen, cómo se ubican dentro del plano y sobre todo la composición con sus elementos de equilibrio y armonía dentro del dibujo. Nos vemos en el próximo tema. Quien les habla, Alexander Aventa.